Mi esposa infiel dijo, eres un lastre, después de 15 años juntos. Respondí con calma, sin rencores. Cuando llegó el lunes, su vida comenzó a deshacerse como un hilo del que se tira. Descubrí que mi esposa me engañaba un viernes por la noche a las 11:47, de pie en el pasillo de nuestro condominio en Polanco, todavía con mi saco del trabajo y el maletín del portátil al hombro. El mantenimiento de emergencia del servidor en el hospital había terminado antes de tiempo. Ella no sabía que yo estaba allí. Diana estaba sentada en la isla de nuestra cocina, con el MacBook abierto y una copa de vino tinto que reflejaba la luz de las lámparas colgantes. Se estaba riendo, no con la risa educada que usaba en los eventos de trabajo. Esta era genuina, real, del tipo que nace de lo más profundo. Me quedé en las sombras del pasillo y observé. Un pijama de seda que nunca había visto, azul oscuro con ribetes blancos. Su anillo de bodas estaba sobre la encimera, no en su dedo. La manicura era de un esmalte Burdeos reciente. Su pelo estaba peinado profesionalmente para una noche de viernes que supuestamente había pasado trabajando desde casa. La botella de vino era un Cabernet caro que no reconocí. Normalmente comprábamos botellas de 300 pesos en la europea. Esta tenía una etiqueta dorada en relieve. Escribió algo y se rió de nuevo. El brillo de la pantalla hacía que su rostro pareciera más joven, más feliz, como cuando nos conocimos en el posgrado, antes de que la distancia se abriera entre nosotros como una grieta en los cimientos. Aclaré la garganta y entré en la cocina. Dio un respingo, cerrando el portátil de un golpe tan rápido que hizo un chasquido seco. Se llevó la mano al pecho. Dios mío, Carlos, me has asustado. Lo siento, dije, dejando mi maletín del portátil en la silla cerca de la puerta. No quería entrar a hurtadillas. Exhaló lentamente, con una mano todavía sobre su portátil cerrado como si lo estuviera protegiendo. Pensé que llegarías tarde. Dijiste 6 horas. Terminé antes. La red volvió a funcionar más rápido de lo esperado. Claro, dijo. Cogió su copa de vino y dio un pequeño sorbo. Sus ojos no se encontraron con los míos. Bueno, me alegro. Caminé hacia el refrigerador y cogí una botella de agua. La cocina se sentía diferente. Las mismas encimeras de mármol, los mismos electrodomésticos de acero inoxidable, el mismo cuadro enmarcado del horizonte de la Ciudad de México en la pared, pero el aire había cambiado. Algo que no podía nombrar. Ese vino es nuevo, dije, señalando la botella. Ah, sí. Gerardo lo trajo hoy a la oficina. Dijo que era demasiado bueno para desperdiciarlo con su ex. Lo dijo con naturalidad, como si mencionara el tiempo, pero el nombre aterrizó en mi pecho como una piedra cayendo en aguas tranquilas. Gerardo, no alguien del trabajo o un colega. Gerardo, familiar, cómodo. Gerardo, repetí. Gerardo Pérez. Es el vicepresidente de Desarrollo de Negocio. Ya lo he mencionado antes. Lo había hecho, 3 veces en las últimas 2 semanas. 2 veces el mes pasado. Había empezado a darme cuenta porque sonreía cuando decía su nombre. ¿Qué tal tu día? Pregunté. Bien, ocupado. Trabajando en los análisis de la campaña para la presentación del lunes. Volvió a mirar su portátil. ¿Protectora? ¿Y tú? Largo. Los servidores se cayeron sobre las 3. Pasé la tarde volviéndolos a poner en línea. No estaba escuchando de verdad. Su teléfono, boca abajo en la encimera, vibró. La pantalla iluminó los bordes. Lo cogió inmediatamente, demasiado rápido, lo revisó, escribió algo y lo volvió a dejar. Me quedé allí de pie, sosteniendo mi botella de agua, viendo a mi esposa de 15 años actuar como una extraña en nuestra cocina. Me voy a la cama, dije finalmente. Día largo. De acuerdo. No levantó la vista de su teléfono. Subiré en un rato. Solo estoy terminando algo de trabajo. Fui al dormitorio, pero no dormí. Me tumbé sobre las sábanas, completamente vestido, mirando al techo, escuchando el sonido ahogado de la voz de Diana a través de las paredes.
Estaba hablando por teléfono con alguien. Su tono era suave, íntimo. No era la voz que usaba para las llamadas de trabajo. No era la voz que usaba conmigo nunca más. Saqué mi teléfono y abrí nuestra cuenta bancaria, la cuenta corriente conjunta que teníamos desde el matrimonio. Las transacciones recientes mostraban cargos que no reconocía. El St. Regis de la Ciudad de México la noche del martes pasado, 5.100 pesos. Diana me había dicho que esa noche trabajaba hasta tarde. Más cargos, Contramar, 1.400 pesos. Pujol, 1.700 pesos. Restaurantes que habíamos hablado de probar pero nunca lo habíamos hecho. El calendario compartido mostraba muchos bloques marcados como ocupado en su agenda, las tardes de los martes y jueves, los sábados por la tarde, momentos en los que decía que estaba en yoga o con amigos. El patrón estaba ahí, claro una vez que lo busqué. ¿Cuánto tiempo llevaba sin mirar? Alrededor de la 1 de la madrugada, la oí venir a la cama. Se metió bajo las sábanas por su lado, con cuidado de no tocarme. Solíamos dormir enredados. Ahora teníamos una zona desmilitarizada en medio. Mantuve mi respiración constante, fingiendo dormir. Su teléfono se iluminó. Lo revisó, sonrió, lo dejó y se dio la vuelta. Me quedé mirando el techo hasta el amanecer, mi mente repasando escenarios como un bucle de programa, probando posibilidades, construyendo un caso. El sábado por la mañana, me levanté a las 7, hice café en la prensa francesa, los buenos granos del lugar en el Parque México. Diana salió del dormitorio a las 9:15, vistiendo un nuevo conjunto de Lululemon que nunca había visto, mallas negras, un sujetador deportivo a juego bajo una camiseta de tirantes de malla. Su esterilla de yoga ya estaba en el coche, dijo. La clase empezaba a las 10. Esperé a que se sirviera café para hablar. ¿Quién es Gerardo? Su mano se congeló sobre la cafetera solo por un segundo, apenas perceptible a menos que estuvieras atento, y yo lo estaba. ¿Qué? Dejó la cafetera con cuidado. Gerardo Pérez. Lo mencionaste anoche. ¿El vino? Te dije, es vicepresidente en Vita. Trabajamos juntos. Añadió crema a su café, removiendo más de lo necesario. ¿Por qué? Solo curiosidad. Lo mencionas mucho últimamente. Trabajamos estrechamente en las campañas. Es un equipo ejecutivo pequeño. Tomó un sorbo, mirándome por encima del borde de su taza. ¿Es eso un problema? Depende, dije. ¿Te acuestas con él? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. ¿Directa? Sin preámbulos. Mi mente de informático, probar la hipótesis con una consulta directa, evaluar la respuesta. Se rió. De hecho, se rió, pero sonó mal, ensayado. Vaya. Qué paranoico, Carlos. Eso no es una respuesta. No te debo respuestas a acusaciones dementes. Su voz tenía un filo ahora, agudo. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco y se la mostré para que viera lo del St. Regis del martes pasado. Me dijiste que trabajabas hasta tarde en la oficina. Miró la pantalla, luego a mí. Su mandíbula se tensó. Eso fue un evento de trabajo, una cena con posibles inversores. Se alargó, así que la empresa nos pagó las habitaciones en lugar de hacernos conducir a casa tarde. ¿A nosotros? ¿Al equipo ejecutivo? El equipo ejecutivo suele acumular cargos en Contramar, Pujol y Quintonil. Deslicé la lista de cenas de las últimas 2 semanas en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Esas son comidas de negocios, Carlos. Entretenimiento de clientes con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Nuestra tarjeta tiene mejores recompensas que mi tarjeta corporativa para restaurantes. Presento los recibos para el reembolso. Su voz se volvía más tensa, defensiva. ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? No, soy yo haciéndole una pregunta directa a mi esposa. ¿Estás teniendo una aventura con Gerardo Pérez? Dejó su taza de café y me miró fijamente. Por un largo momento, pensé que podría seguir mintiendo, que podría construir otra capa de historia, pero algo en su rostro cambió.
La máscara se resquebrajó. ¿Quieres la verdad?, dijo en voz baja. Bien. He superado esto. Hizo un gesto entre nosotros. Te he superado a ti. Eres un lastre, Carlos. Un peso muerto que he estado arrastrando durante años. Las palabras golpearon como un golpe físico. Lastre. Las repetí en mi cabeza, probando cómo se sentían. Se sentían ciertas, al menos ciertas para cómo ella veía las cosas. Un lastre, dije. Sí, estás estancado. Mismo trabajo, misma rutina, misma vida aburrida. Necesito más que esto. ¿Merezco más que esto? ¿Es Gerardo? Dudó, luego se encogió de hombros. ¿Importa? Podría ser cualquiera. La cuestión es que no eres tú. Dejé mi botella de agua con cuidado. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Por dentro, algo se estaba reorganizando, las piezas cayendo en nuevas configuraciones. Pero por fuera, estaba tranquilo. Sin rencores, Diana. Parpadeó. ¿Qué? ¿Quieres salir? Lo haremos de forma limpia. Contactaré a una abogada el lunes por la mañana. Parecía sorprendida, quizás decepcionada, como si hubiera esperado que luchara, que suplicara, que le diera el drama para el que estaba preparada. Por fin, algo de madurez. Supongo que querrás quedarte en otro lugar hasta que solucionemos esto. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro, fría, satisfecha. Ya está planeado. En casa de Gerardo hay sitio. Por supuesto que lo había. Coge lo que necesites. Estaré en casa de mi hermana este fin de semana. Perfecto. Caminé hacia el dormitorio y preparé una maleta con ropa para 3 días. Diana se quedó en la cocina, probablemente enviando un mensaje de texto a Gerardo diciéndole que la confrontación había salido exactamente como habían planeado, que me había doblegado como un cartón mojado, que se lo estaba poniendo fácil. No tenía ni idea de lo que acababa de empezar. Conduje hasta la casa de Jimena en Coyoacán, una estrecha casa adosada con un patio trasero del tamaño de un sello postal donde mi sobrino jugaba con dinosaurios de juguete. Jimena abrió la puerta, me miró a la cara y me hizo entrar. ¿Qué ha pasado? Se lo conté todo, el descubrimiento, la confrontación, la frase del lastre que probablemente resonaría en mi cabeza el resto de mi vida. Jimena escuchó, su rostro cada vez más enfadado. Lo sabía, dijo cuando terminé. Sabía que te estaba engañando. Esa mujer es veneno, Carlos. Veneno puro. Necesito pensar con claridad, dije. No puedo ser emocional con esto. Estás demasiado tranquilo. Deberías estar furioso. Estoy furioso, pero la furia comete errores. No puedo permitirme errores. Pasé la tarde del sábado en la mesa de la cocina de Jimena con mi portátil, revisando las finanzas. El condominio estaba solo a mi nombre, comprado antes del matrimonio con dinero heredado. Teníamos un acuerdo prenupcial que lo protegía. Los ahorros conjuntos tenían 665.000 pesos, menos de lo que recordaba. Al revisar los extractos, encontré el problema. Hacía 2 semanas, Diana transfirió 270.000 pesos a su cuenta personal, una transferencia que nunca había notado. Había estado planeando esto, posicionándose para la salida. Abrí un archivo de bloc de notas y comencé a hacer listas, activos, deudas, pruebas, próximos pasos. Mi mente cambió al modo de resolución de problemas. Descomponerlo. Identificar componentes. Encontrar la solución. A las 3:30, llamé a Francisco Zavala. Era un investigador privado que conocía por trabajos de consultoría de seguridad en el hospital, un exdetective de la policía de la Ciudad de México que ahora dirigía su propia empresa. Le había ayudado a configurar comunicaciones encriptadas para casos sensibles. Me debía un favor. Nos reunimos en una cafetería en la colonia Roma. Francisco tenía unos 50 años, el pelo canoso cortado al estilo militar, vestía un polo y vaqueros. Tenía una cara que lo había visto todo y que no se impresionaba por casi nada. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando?
Preguntó después de que le explicara la situación. Meses, pero tenía que estar seguro. Y ahora necesito documentación, pruebas con validez legal. Le di todo lo que tenía, el horario de Diana, la información de Gerardo Pérez, los restaurantes que frecuentaban, los horarios de reunión conocidos basados en los bloques de su calendario. Francisco tomó notas en una pequeña libreta. Esto costará. La vigilancia no es barata. Un anticipo de 63.000 pesos, podría llegar a 180.000 dependiendo de cuánto tiempo lleve. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame una semana. Si están activos, conseguiré lo que necesitas. Levantó la vista. ¿Estás seguro de que quieres esto? Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Estoy seguro. De acuerdo, estaré en contacto. Esa noche, hice algo de lo que no estaba orgulloso. Inicié sesión en nuestra cuenta compartida de iCloud, el plan familiar que nunca habíamos cambiado. El teléfono de Diana hacía copias de seguridad automáticamente, incluyendo mensajes eliminados, incluyendo notas de voz. Su voz, grabada hacía 3 semanas, realmente se creyó la historia del yoga. Dios, Carlos es un ingenuo. Gerardo tiene razón. Hemos sido demasiado cuidadosos durante demasiado tiempo. Después de que llegue el bono de la oferta pública inicial, se acabó. Ruptura limpia. Obtendrá la mitad de nada porque ese condominio es suyo, y yo ya tengo mi cuenta preparada. Otra, de hacía un mes, Gerardo dice que su abogado de divorcios es brutal. Podría usar el mismo. Carlos no luchará. Nunca lucha. Dios, me casé con un pelele. Escuché las 7 grabaciones. Cada una era un cuchillo entre mis costillas. Ya no por la traición, eso lo había aceptado, sino por el tiempo que llevaba planeando esto, por lo mucho que me había subestimado. Guardé todo en una unidad encriptada, con copia de seguridad en 3 ubicaciones, y luego comencé a planificar mis contraataques. El domingo por la mañana a las 10, me senté frente a Lucía Gutiérrez en su oficina en la zona de Reforma. Lucía había gestionado la planificación patrimonial de mis padres años atrás. Tenía unos 50 y tantos años, el pelo canoso recogido en un moño pulcro, un traje sastre azul marino. Su oficina tenía ventanas del suelo al techo con vistas a Paseo de la Reforma. Extendí todo sobre la mesa de conferencias, extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, capturas de pantalla de mensajes de texto, notas de voz en una unidad flash, 6 meses de pruebas. Lucía lo revisó en silencio durante 20 minutos. Esto es muy completo. Trabajo en seguridad de redes. Mismo conjunto de habilidades, diferente aplicación. Te llamó, lastre. ¿Cita directa? Tomó una nota. Aquí en la Ciudad de México el divorcio es incausado, lo que significa que no se necesita una causa. Sin embargo, toda esta evidencia del adulterio y del despilfarro de bienes conyugales es crucial. Nos ayudará a argumentar en contra de cualquier pensión compensatoria que pida y a asegurar una división de bienes que te favorezca, demostrando su mala fe. Explicó que los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividían, pero el condominio, comprado antes del matrimonio con mi herencia y protegido por el acuerdo prenupcial, era solo mío. El adulterio no cambiaba la división por ley, pero afectaba fuertemente la negociación y la decisión del juez sobre cualquier compensación. ¿Cuáles son tus objetivos?, preguntó Lucía. Conservar mi casa. División justa de todo lo demás. Ninguna pensión compensatoria para ella. Asegurarme de que no pueda reclamar que contribuyó al valor del condominio. El acuerdo prenupcial se encarga de esa última parte. En cuanto a la pensión, con sus ingresos más altos que los tuyos durante los últimos 3 años y el adulterio documentado, no tiene bases para reclamar. Lucía golpeó la mesa con su bolígrafo. Puedo redactar la solicitud mañana, presentarla el martes. Pero primero, protegemos tus activos. ¿Cómo? Cuentas conjuntas. Retira exactamente la mitad hoy, antes de que sepa que estás haciendo movimientos. ¿No es eso ilegal? Es tu dinero. La mitad es tuya. Esperar le permite vaciarla primero. Lo he visto suceder.
Fui al banco esa tarde y retiré 333.000 pesos de los ahorros conjuntos, exactamente la mitad de lo que quedaba después de la transferencia de 270.000 pesos de Diana. Abrí una nueva cuenta en un banco diferente y transferí mi depósito directo. Cambié las contraseñas de todas las cuentas personales. Reuní todos los documentos importantes, acta de nacimiento, pasaporte, declaraciones de impuestos, estados de inversión. A las 4, Francisco llamó. Los tengo. Edificio de apartamentos de Gerardo en Polanco. Ella llegó a las 11:30 de anoche, se fue a las 9 de esta mañana. Fotos besándose en su puerta, su bolsa de viaje visible. Con marca de tiempo y etiqueta de GPS. Sigue vigilando. Se reúne con él para cenar esta noche, en Contramar a las 7. ¿Quieres cobertura? Todo. Lo quiero todo. Esa noche, me senté en la habitación de invitados de Jimena y pensé en los últimos 15 años. Como nos habíamos conocido en el posgrado, ambos estudiando tecnología de la información. Como ella había sido divertida y ambiciosa y me había hecho sentir que el mundo era más grande de lo que había imaginado. Como en algún momento del camino, su ambición se había convertido en otra cosa, algo que requería que yo fuera más pequeño para que ella pudiera sentirse más grande. Pensé en la frase del lastre, en cómo no era solo cruel, era reveladora. Me veía como un peso, como algo que la retenía, cuando la verdad era que yo había sido la base sobre la que construyó, el ingreso estable cuando quería tomar riesgos, el apoyo emocional cuando el trabajo se ponía difícil, la persona que creía en ella cuando dudaba de sí misma. Y ahora estaba desmantelando esa base, ladrillo a ladrillo. No porque quisiera venganza, sino porque quería la verdad. Quería que entendiera que las acciones tienen consecuencias, que no puedes incendiar la vida de alguien y salir indemne. El lunes por la mañana se sintió diferente, como si la presión del aire hubiera cambiado. Fui a trabajar a la oficina de informática del hospital, llegué temprano como siempre y me conecté a los sistemas de servidores. Todo normal, rutinario, excepto que ya nada era rutinario. A las 8, Lucía presentó la solicitud de divorcio en los juzgados familiares de la Ciudad de México. A las 8:15, un actuario judicial entró en la sede de Innovative Solutions en Santa Fe y preguntó por Diana Nájera. Mi teléfono permaneció en silencio hasta las 8:47. Entonces comenzaron los mensajes. ¿Me notificas en el trabajo? ¿Estás bromeando? Llámame ahora. Retiraste dinero de nuestra cuenta. Eso es ilegal. Carlos, tenemos que hablar. Esto es una locura. Bien. Sé infantil. Mi abogada te destrozará. Esperé hasta las 10:30 para responder. Un solo mensaje, toda comunicación a través de mi abogada, Lucía Gutiérrez en Gutiérrez y Asociados. Ella te enviará la información de contacto. A las 11, tenía una reunión programada con la directora de Recursos Humanos del hospital. Llevaba 8 años trabajando allí, buena reputación, empleado de confianza, jefe de seguridad de redes de todo el sistema hospitalario. Estoy pasando por un divorcio, le dije. Mi esposa trabaja en biotecnología. Me preocupa que pueda intentar acceder a las redes del hospital o usar mis credenciales para obtener una ventaja en el proceso. Quiero añadir protocolos de seguridad adicionales a mis cuentas. Recursos Humanos aceptó de inmediato. Protocolo estándar cuando un empleado se enfrenta a posibles riesgos de seguridad. Documentaron todo, cambiaron mis contraseñas, añadieron autenticación de 2 factores y crearon un rastro de papel que mostraba a Carlos Nájera, empleado dedicado, protegiendo los sistemas del hospital incluso durante una crisis personal. Francisco envió una actualización a la 1:30. Diana y Gerardo almorzando en Pujol, en la terraza. Discusión visible. Diana llorando. Gerardo negando con la cabeza, con aspecto enfadado. Francisco tenía audio, un micrófono de largo alcance, perfectamente legal en un espacio público. La voz de Gerardo, dijiste que sería fácil. Dijiste que era pasivo. Diana, lo es. No entiendo esto. Gerardo, bueno, te acaba de notificar en el trabajo. La gente está haciendo preguntas. Diana, ¿qué quieres que haga? Gerardo, mantén mi nombre fuera de esto.
Tenemos que ser cuidadosos. Diana, ¿cuidadosos? Llevamos meses siendo cuidadosos. Gerardo, sí, y ahora hay una solicitud de divorcio. Mi exesposa usará esto en mi contra en las audiencias de custodia. Escuché el audio 3 veces. Gerardo no la estaba apoyando. Estaba calculando, protegiéndose, ya distanciándose. Esa noche, Diana apareció en el condominio, nuestro condominio, legalmente todavía su residencia aunque yo no había estado allí desde el sábado. Me envió un mensaje de texto: estoy en el apartamento. Necesitamos hablar cara a cara. Esperé 30 minutos, la dejé cavilar. Luego, no estoy allí. Todo va a través de las abogadas ahora. Carlos, por favor. Esto es estúpido. Podemos solucionarlo. Me llamaste un lastre. Elegiste a Gerardo. Esto es lo que querías. Estaba enfadada. No lo decía en ese sentido. Sí, lo decías. Las notas de voz lo demuestran. Larga pausa. Podía imaginar su rostro, la comprensión encajando en su lugar. ¿Qué notas de voz? Las que me llamas ingenuo y pelele, donde hablas de tu estrategia de salida después del bono de la oferta pública inicial. Tu copia de seguridad en la nube es sorprendentemente completa. Otra pausa. Hackeaste mi teléfono. Accedí a nuestra cuenta familiar compartida de iCloud. Nunca me eliminaste. Todo se respaldaba automáticamente. Eso es una invasión de la privacidad. Es una prueba de engaño premeditado. A mi abogada le encanta. Probó un enfoque diferente, más suave, manipulador. Si las tienes, sabes que solo me estaba desahogando. Todo el mundo se desahoga. No significa nada. Significa que llevas meses planeando esto, sacando dinero, abriendo cuentas, buscando abogados de divorcio. Yo solo soy más rápido. Todavía podemos terminar esto amigablemente. Lo estamos haciendo, a través de abogadas, amigablemente. El martes trajo más pruebas. El informe de vigilancia exhaustivo de Francisco llegó a mi correo electrónico a las 9 de la mañana. 6 estancias nocturnas documentadas en el apartamento de Gerardo, 4 cenas en restaurantes de lujo, un viaje de fin de semana a los Jardines de México en Morelos con estancia en hotel, misma habitación. Docenas de fotos, con marca de tiempo y etiqueta de GPS. Irrefutable. Pasé la mañana revisando los extractos de nuestra tarjeta de crédito conjunta con atención forense. Encontré cosas que había pasado por alto antes: 150.000 pesos en una joyería en Polanco, nunca recibí joyas; 38.000 pesos en una tienda de ropa para hombres, no de mi talla; 17.000 pesos en una tienda de electrónica por un iPad que nunca había visto. Había usado nuestro dinero conjunto, para comprar regalos para su amante. Lo documenté todo, creé una hoja de cálculo, cada cargo, cada fecha, cada lugar. Fondos maritales utilizados para una aventura extramatrimonial. Lucía lo llamó despilfarro de bienes conyugales, dijo que fortalecía nuestro caso significativamente. A las 2, sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Carlos Nájera? ¿Quién llama? Bruno Torres, director de Recursos Humanos de Innovative Solutions. Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado relacionado con su solicitud de divorcio. Menciona a nuestro vicepresidente de Desarrollo de Negocio, Gerardo Pérez. Tenemos políticas estrictas sobre las relaciones en el lugar de trabajo, especialmente en puestos de liderazgo. Estaría dispuesto a proporcionar documentación. Mantuve mi voz neutral. Eso debería pasar por mi abogada, por supuesto. Pero extraoficialmente, ¿está esta relación documentada exhaustivamente? Extensamente. Entiendo. Gracias. Nos pondremos en contacto a través de los canales adecuados. Llamé a Lucía inmediatamente. Innovatech acaba de contactarme. Están investigando. No hables con ellos directamente. Yo me encargaré. Parecía complacida. Esto es bueno. Presión corporativa sobre ambos. Innovatech se está preparando para una oferta pública inicial.
Cualquier violación de la ética es un desastre para ellos. Esa noche, Diana envió un largo correo electrónico, desesperado, suplicante: Carlos, estás destruyendo mi carrera. La gente en el trabajo está hablando. Gerardo está siendo interrogado por recursos humanos. Esto es vengativo y cruel. Cometí errores, pero estás convirtiendo esto en una guerra nuclear. Podemos resolver esto en silencio. Aceptaré términos justos. Por favor, detén la investigación, deja de hablar con mi empresa. No se trata de venganza, se trata de dos personas que siguen adelante con dignidad. Se lo reenvié a Lucía sin responder. Está entrando en pánico, dijo Lucía cuando llamó. Bien. No respondas. Déjala que entre en pánico. El miércoles por la mañana, Francisco informó que Gerardo llegó a la sede de Innovatet a las 7 de la mañana, inusual para él, normalmente llegaba sobre las 9, se reunió con recursos humanos y el consejo legal de 7:30 a 9:15. Salió con aspecto afectado. Diana fue llamada a una reunión a las 10. Lucía tenía contactos en el departamento legal de Innovatet. Extraoficialmente, los iban a despedir a ambos: violaciones de ética, mal uso de los recursos de la empresa, conducta impropia de un líder. La empresa estaba a 6 meses de una importante oferta pública inicial. Cualquier escándalo era veneno. Ambos habían firmado acuerdos de ética cuando se unieron al equipo ejecutivo, prohibiendo específicamente las relaciones románticas entre supervisores y subordinados directos. Él era el superior de Diana. La relación violaba la política. Peor aún, habían usado tarjetas de crédito de la empresa para algunas de las estancias en hoteles, llamándolos gastos de negocio. Innovatet se estaba protegiendo. Ambos eran un riesgo. A la 1:30, sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Contesté. Soy Gerardo Pérez. Sé quién eres. Estás destruyendo 2 carreras por una relación. ¿Es realmente necesario? Solicité el divorcio de mi esposa. Ustedes dos destruyeron sus propias carreras al violar la política de la empresa. Mira, entiendo que estés dolido, pero Diana y yo vamos en serio. No es una aventura pasajera. Me reí, no pude evitarlo, un sonido frío y sin humor. ¿En serio? Le dijiste que yo era aburrido y que su matrimonio estaba muerto. Eso es lo que le dijiste a tu exesposa sobre ella también, ¿no es así? Pausa. ¿De qué estás hablando? Mónica. Tu ex. La madre de tus hijas. Le contaste las mismas historias, usaste el mismo guión. Diana es solo la siguiente en la lista. Pausa más larga. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te pagaré para que te alejes de la investigación de la empresa. No quiero nada de ti. Yo no contacté a Innovatet, ellos me contactaron a mí. Vuestras elecciones tienen consecuencias, Gerardo. Ambos estáis aprendiendo eso. Eres un vengativo. No, soy un lastre que aprendió a pensar estratégicamente. Adiós. Colgué y bloqueé el número. A las 2, la seguridad del hospital llamó a mi oficina. Diana estaba en el vestíbulo de visitantes preguntando por mí. Bajé. Espacio público, cámaras, testigos. Se veía terrible, el pelo recogido, sin maquillaje, los ojos rojos. Por favor, dijo cuando me vio. Te lo ruego. Llama a tu abogada. Dile a Innovatet que esto es un malentendido. No puedo decirles que investigar. Es su decisión. Nos van a despedir a los dos. Todo por lo que he trabajado. Deberías haber pensado en eso antes de usar las tarjetas de crédito de la empresa para habitaciones de hotel con un compañero de trabajo. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo supiste? Soy bueno en mi trabajo, Diana. Análisis de datos, reconocimiento de patrones. Dejaste un rastro lo suficientemente ancho como para pasar con un camión. Nunca quise hacerte tanto daño. Sí, lo hiciste. Simplemente no esperabas que lo documentara. La seguridad del hospital se acercó. Les había hecho una señal. Señora,
Tiene que irse. Este es un lugar de trabajo. Diana me miró una última vez. Esto no ha terminado. Sí, ha terminado. Terminó cuando me llamaste un lastre. A las 4:30, llamó una mujer. Número desconocido de nuevo. ¿Es usted Carlos Nájera? Sí. ¿Quién es? Mónica Pérez. La exesposa de Gerardo. Creo que deberíamos hablar. Nos reunimos en una cafetería en San Ángel. Mónica tenía 37 años, parecía más joven, ropa profesional, ojos amables. Había hecho sus deberes, había visto la solicitud de divorcio, registro público, y había reconocido los nombres. Quiero que sepas algo sobre Gerardo, dijo después de que tomáramos café. ¿Ha hecho esto antes? Varias veces. Explicó su patrón. La engañó con una compañera de trabajo hacía 3 años. Esa relación terminó. Él suplicó perdón. Ella lo aceptó de nuevo. 6 meses después, una mujer diferente. Esa aventura llevó al divorcio. Él se enfoca en mujeres ambiciosas, dijo Mónica. Promete compañerismo, igualdad, comprensión. Luego se aburre y sigue adelante. Tu esposa no es especial para él, es un tipo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque está usando el mismo guión que usó antes. Y porque necesito documentación de su estilo de vida para mi audiencia de modificación de pensión alimenticia. Entendí. ¿Quieres pruebas de que gasta dinero en ella? Hoteles, cenas, viajes, cualquier cosa que demuestre que sus gastos de negocio, en realidad financian su vida personal. Él afirma que no puede pagar la pensión alimenticia actual, dice que los gastos de negocio son demasiado altos. Tengo eso. Extractos de tarjetas de crédito, fotos de vigilancia, recibos de hotel. Si pudiera obtener copias a través del proceso de descubrimiento de pruebas, mi abogada puede coordinarse con la tuya. Esto ayuda a nuestros dos casos. Me dio una visión de Gerardo, cómo había abandonado a Diana en el momento en que llegaron las consecuencias profesionales, cómo priorizaba su propia reputación por encima de todo, cómo ya había comenzado a distanciarse. Te dijo que eras aburrido y pasivo, ¿verdad? Preguntó Mónica. ¿Cómo lo supiste? Le dijo a la mujer anterior a Diana que yo era controladora y fría. Es su guión de justificación. Lo convierte en la víctima, el héroe que rescata a la damisela. Conduje de regreso a casa de Jimena esa noche, pensando en los patrones. En cómo Diana no solo estaba engañándome, había sido manipulada por alguien que hacía esto habitualmente. Pero eso no excusaba sus elecciones, no borraba la crueldad, no cambiaba lo que había dicho y hecho. El jueves por la mañana, Francisco envió un mensaje urgente. Gerardo se está mudando de su apartamento. La empresa de mudanzas está allí ahora. Un lugar más pequeño en el centro histórico. Un descenso de categoría. No hay señales de que Diana ayude. Gerardo estaba reduciendo sus pérdidas, preparándose para el desempleo, distanciándose de Diana. A las 10, Lucía llamó. Innovatex los va a despedir a ambos hoy. Violaciones de ética y mal uso de los recursos de la empresa. A las 11:45, Diana llamó desde un número que no reconocí. Contesté. Me han despedido. Su voz estaba destrozada, en carne viva. A los 2. Nos han despedido. Siento oír eso. ¿Sientes? Tú hiciste esto. Fuiste a ellos. Ellos me llamaron, Diana. Se enteraron por la solicitud de divorcio, un registro público. Mi carrera está acabada. ¿Lo entiendes? Todo lo que construí. Todo lo que construiste sobre mentiras y violaciones de ética. Sí, lo entiendo. No tengo nada ahora. Ni trabajo. Ni marido. No, tienes a Gerardo. Lo elegiste a él, ¿recuerdas? Silencio, lo suficientemente largo como para pensar que había colgado. No me devuelve las llamadas, dijo en voz baja. Por supuesto que no. Ahora eres un riesgo. Se está protegiendo a sí mismo. Colgué.
Esa tarde, Diana lo intentó todo. Llamó a Jimena, que no contestó. Envió un correo electrónico a mis padres, quienes me reenviaron el mensaje sin responder. Publicó algo vago en LinkedIn sobre el enfrentar los desafíos con gracia, y lo borró 30 minutos después de que comenzaran a aparecer comentarios. A las 3, me envió un mensaje de texto: ¿podemos hablar en persona, por favor? Necesito explicarme. ¿Explicar qué? ¿Que pasaste meses llamándome aburrido e inútil mientras planeabas tu salida? ¿Que usaste nuestro dinero para comprar regalos para tu amante? ¿Que elaboraste una estrategia sobre cómo dejarme sin nada? Tus notas de voz lo explicaron todo. Me equivoqué. Lo veo ahora. Tomé decisiones terribles. Sí. Y ahora estás experimentando las consecuencias. ¿Dónde termina esto, Carlos? ¿Qué quieres de mí? Nada. No quiero nada de ti excepto un divorcio y una división justa de los bienes. Aceptaré los términos que sean. Por favor, haz que esto se detenga. Dile a tu abogada que revise la propuesta de mi abogada. Si es razonable, fírmala. Lucía presentó la oferta de acuerdo esa noche. Yo me quedaría con el condominio, propiedad separada protegida por el acuerdo prenupcial. Dividiríamos los ahorros conjuntos restantes 50-50, ya hecho. Cada uno conservaría sus propias cuentas de jubilación. Sin pensión compensatoria. Renunciaría a mi reclamación sobre sus opciones de acciones, adquiridas y no adquiridas. Ella sería responsable de la deuda de la tarjeta de crédito por los gastos de la aventura. Cada uno conservaría su propio vehículo. Divorcio finalizado en 90 días. La abogada de Diana llamó a Lucía. Firmará. Quiere que esto termine. El viernes por la mañana a las 10, me senté en la sala de conferencias de Lucía. Ya me había informado. Diana estaba destrozada, apenas se mantenía en pie, pero quería verme, lo pidió específicamente. ¿Por qué? Había preguntado. Cierre, probablemente. O un último intento de manipulación. La veré brevemente. Diana llegó con su abogada. Parecía otra persona. Sin maquillaje, el pelo sin peinar, vaqueros y una sudadera en lugar de sus habituales atuendos de diseñador. La pérdida de peso era visible en su rostro, sus ojos hundidos de tanto llorar. Nos sentamos uno frente al otro, las abogadas presentes pero en silencio. El silencio se alargó. Lo siento, dijo finalmente. Sé que eso no significa nada ahora, pero lo siento. De acuerdo. ¿Eso es todo? Solo, de acuerdo. ¿Qué quieres que diga? No lo sé. Algo. Lo que sea. Me llamaste un lastre. Pasaste meses planeando dejarme. Usaste nuestro dinero para financiar una aventura. Te burlaste de mí en grabaciones. ¿Qué queda por decir? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Fui horrible. Lo sé. Me dejé llevar por la emoción, la atención que Gerardo me hacía sentir. No me importa lo que Gerardo te hizo sentir, interrumpí. Él no está aquí. Te abandonó en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, tal como Mónica dijo que lo haría. Parecía sorprendida. ¿Hablaste con Mónica? Ella se puso en contacto, quería que supiera con qué tipo de hombre estaba tratando. Resulta que solo eras una parada más en su patrón. La comprensión la golpeó, visible, como ver a alguien entender que había sido utilizado. Me dijo que el problema eras tú, dijo en voz baja. ¿Que me retenías? Y le creíste porque era más fácil que examinarte a ti misma. Lo arruiné todo, ¿verdad? Mi matrimonio, mi trabajo, mi reputación. Sí, lo hiciste. Sin consuelo, sin suavizar, solo la verdad. ¿Me odias? Lo pensé, consideré realmente la pregunta. No, ya no siento nada por ti. Eso es peor que el odio. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Querías salir, continué. Estás fuera. Querías liberarte del lastre. Eres libre.
Esto es lo que pediste. Yo no pedí esto. No quería perderlo todo. Querías perderme sin consecuencias. Así no funcionan las cosas. Las abogadas presentaron el acuerdo de divorcio, 32 páginas. Diana leyó cada una, las lágrimas cayendo sobre el papel. Su mano temblaba cuando firmó. Mi mano estaba firme. Tendrás que recoger tus cosas del condominio, dije. Coordina con mi abogada para el acceso. ¿A dónde iré? Ese ya no es mi problema. Su abogada le tocó el brazo suavemente. Deberíamos irnos. Diana se levantó, me miró una última vez. Por si sirve de algo, si te quise una vez. Lo sé. Y yo te quise. Tiempo pasado. ¿Se fue? Me quedé sentado, mirando las páginas de las firmas. 15 años reducidos a 32 páginas y 2 firmas. ¿Estás bien? Preguntó Lucía. Sí, he terminado. El viernes por la tarde, volví al condominio por primera vez en una semana. Se sentía diferente, más vacío, más silencioso, como un escenario después de que los actores se han ido. Recorrí cada habitación, vi lo que Diana había dejado atrás. Fotos de la boda en la encimera, no destruidas, simplemente abandonadas. Libros que no le importaban, utensilios de cocina, decoraciones, evidencia de una vida que ya había terminado antes de que yo me diera cuenta. Quité las fotos de la boda, las puse en una caja en el armario de la habitación de invitados. No estaba listo para destruirlas, tampoco para mirarlas. Abrí todas las ventanas. Aire fresco. El sol de la tarde entrando a raudales. Pedí pizza del lugar en la calle Madero, de pepperoni y champiñones, del tipo que Diana siempre decía que era demasiado grasienta. Me senté en el balcón con vistas a la calle, comiendo directamente de la caja. Mi teléfono vibró. ¿Jimena? ¿Cómo ha ido? Está hecho. Ha firmado. ¿Cómo estás, de verdad? Cansado. Aliviado. Libre. Ven a cenar el domingo. No traigas nada más que a ti mismo. Allí estaré. Me senté en el balcón hasta que se puso el sol, viendo cómo Polanco cobraba vida por la noche. Parejas paseando perros, familias yendo a restaurantes. La vida normal continuaba a mi alrededor mientras la mía se reconfiguraba en algo nuevo. En los días siguientes, supe las secuelas. Gerardo se mudó a un apartamento más pequeño en el centro histórico. La abogada de Mónica presentó pruebas de sus gastos extravagantes. Su pensión alimenticia aumentó y perdió su intento de reducir los pagos. Diana se mudó con una amiga a la colonia Roma y comenzó a buscar nuevos trabajos. La industria biotecnológica en la Ciudad de México era pequeña. La noticia sobre las violaciones de ética corrió rápido. La oferta pública inicial de Innovatech se retrasó debido a la investigación interna. En el hospital, mi reputación de hecho mejoró. Había manejado la crisis personal con profesionalismo, protegido los sistemas del hospital incluso mientras pasaba por un trauma. Mi jefe lo mencionó durante una evaluación, competencia silenciosa bajo presión. 2 días después, el domingo por la mañana, me desperté en mi condominio. Mi condominio. Sin tensión en el aire, sin andar de puntillas, sin fingir. Hice café, los buenos granos del Parque México. Me senté en el balcón con mi portátil, revisando las finanzas. La plusvalía del condominio, 5 millones de pesos, todo mío. La cuenta de jubilación creciendo, los ahorros reconstruyéndose. Sin deudas excepto la hipoteca. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo miré, un código de área de otro estado, probablemente Diana llamando desde el teléfono de un amigo o un número nuevo que había conseguido. Lo dejé ir al buzón de voz, lo bloqueé y borré la notificación. Afuera, la ciudad se estaba despertando. Las campanas de la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán. Corredores pasando. La cafetería de enfrente abriendo sus puertas. Pensé en los últimos 8 días, desde el descubrimiento hasta el acuerdo de divorcio en 8 días. Estratégico, no emocional.
Documentado, no dramático. Diana perdió su trabajo, su relación, su matrimonio, su reputación. Yo perdí a una esposa que me había llamado un lastre, que nunca había valorado lo que yo aportaba, que había confundido la estabilidad con la debilidad. Pero conservé mi casa, mi trabajo, mi respeto propio, mi dignidad, mi claridad. Un lastre, así me había llamado. Resulta que yo no era el lastre. Yo era la base, sólida, fiable, más fuerte de lo que ella nunca se había dado cuenta. Y ahora esa base era mía de nuevo, lista para construir algo nuevo, algo real, algo que no requiriera fingir ni actuar. Diana quería liberarse de la estabilidad aburrida. Lo consiguió. Yo quería liberarme de la pretensión deshonesta. También lo conseguí. Sin rencores, solo verdades duras. Y el lunes por la mañana, empezaría de nuevo. El cable se había roto ese viernes por la noche cuando me quedé en el pasillo viéndola reír frente a su portátil. Pero no me rompió. Me liberó la tensión que había estado llevando durante años. Terminé mi café, cerré mi portátil y miré la Ciudad de México, extendiéndose ante mí. En algún lugar ahí fuera, Diana se estaba despertando en la habitación de invitados de su amiga, enfrentándose al desempleo, la incertidumbre y las ruinas de decisiones que no podía deshacer. No la odiaba, no le deseaba ningún mal, solo sentía una tristeza lejana por quienes habíamos sido ambos.